Ok, aquí tenemos este siguiente taller donde tenemos las ventas, las unidades vendidas en el año 2017, la sede norte. Tenemos otra hoja con las unidades vendidas en la sede sur y en la sede central. 3 hojas. Ahí observamos la primera hoja, los productos, aquí están. No son los mismos, no están en el mismo orden. Tenemos. Entonces, debemos realizar la consolidación en esta hoja. La suma total de las ventas del año 2017 en la sucursal norte, sur, centro, norte, centro y sur. Sin vincular aquí. A ver, un voluntario a que lo desarrolle. Una persona voluntaria. Indiri Guillén. Alcabelis. Buenos días, profe. Buenos días. Vámonos a datos, herramienta de datos, consolidación. Datos, herramienta de datos, consolidar. Ahí en la función suma, referencia, nos vamos a norte. Norte. Seleccionamos los datos. En este caso serían estos. Sí. Agregamos. Borramos. Okay. Y nos vamos a sur. Sí, nos vamos a sur. Vamos. Agregamos. Borramos nuevamente. Nos vamos a central. Aquí. Estamos. Agregamos. Borramos. Dice que es sin vínculo, ¿no? Sin vínculo. Filo superior y columna izquierda. Aceptar. Pero me va a salir una posición que no... Bueno, vamos a moverla así. No estaba ubicado donde... Ahí está. Listo. Entonces aquí tenemos la consolidación de las 3 hojas sin vincularlas. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, octubre, diciembre. Y aquí dice ordenar los meses después de la consolidación, ambos resultados. Entonces, ambos resultados se refieren al que está aquí abajo también. Ajá. Pero este aquí habría que ordenarlo. ¿Cómo lo ordenaríamos? Porque aquí viene octubre, septiembre, octubre, después noviembre y después diciembre.
Que no corte y Ok. pega, profe, porque yo no vi que usted lo... Ujú. Aquí, esto lo movemos, lo seleccionamos y señalamos los bordes de la selección Ujú. y lo voy a mover aquí. Luego tomo octubre, hago el mismo procedimiento, lo muevo acá. Luego tomo noviembre y lo muevo aquí. Listo. Ahora me están solicitando la misma suma, pero vinculando los datos. O sea que si me ubico aquí, me tengo que ir nuevamente a datos, consolidar, hacer la misma operación. Y vincular. Bueno, si tengo esto aquí así y me lo aceptará, me lo Sí. acepto. Y está, tenemos tenemos la consolidación. Aquí estamos observando. A ver. F2, vamos a ver. Aquí me está sumando las ventas, las unidades vendidas en marzo para las tres hojas. Para las tres hojas. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ya. Bien sencillo. Yo creo que ya con este tipo de consolidación sin vincular y vinculado, no hay ninguna pregunta. Quedó pendiente solo los meses. ¿Cómo se arreglarían ahí? Los meses lo mismo sería. Aquí nuevamente se toma todo esto. Listo. Ok. Pregunta de desarrollo de este taller. Todo clarito. Okay. Vamos a cerrar, no guardar. Tenemos aquí, esta es la práctica de 2. Este ya lo realizamos. Este también. Oscar Martínez. También. Vamos a ver este. Bueno, aquí tenemos nuevamente todos, es la misma empresa, pero tenemos dos cuadros donde hay información numérica sobre los diferentes gastos que se han tenido y se quiere consolidar, aunque no lo dice aquí, en una segunda hoja. Es que nos colocamos aquí y esa segunda hoja tendría que tener esta misma información. Ahí. Y ubicarnos en la posición donde queremos consolidar. Eso es muy importante, estar ubicado en la celda que usted desea la consolidación. Entonces aquí, ya, usted viene y realiza el procedimiento que ya todos conocen. Consolidar, suma, examinar, hoja 1, selecciono todo esto, regreso, agrego, borro, examinar, la hoja, la misma hoja, ¿sí? Agrego, borro y le voy a aplicar una consolidación con vínculos.
Ya lo demás es cuestión de darle formato a los datos. Y ya tenemos todo. Aquí tenemos todos los datos consolidados. O sea que hemos visto la consolidación con vínculo y sin vínculo, con datos en diferentes hojas, con los datos en la misma hoja, ¿ya? Y hemos podido realizar. Lo único que no se puede realizar es una consolidación vinculada aquí, estando aquí mismo. En la misma hoja, hacer la consolidación vinculada en esta misma hoja no se puede. Ok, vamos a ver qué otro tenemos aquí. Este ya también lo realizamos. Vamos a ver, antes de entrar a la próxima consolidación, vamos a ver la consolidación entre libros. Para eso, tenemos que tener los libros abiertos. En este caso tenemos estos 5 libros. Vamos a abrirlos aquí, seleccionamos todos y los abrimos. Tenemos, miren cómo se van abriendo los libros, cada uno de los libros. Ya, ahí tenemos los 5 libros. Y están 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a realizar una consolidación en un libro nuevo. Aquí. Entonces, es el mismo procedimiento. Estando aquí, me voy a datos, me voy a consolidar, suma y referencia. Me voy aquí al libro de Trujillo, selecciono la información, regreso y agrego. Pero antes de agregar, fíjense cómo Excel denomina los libros. Los libros los denomina entre paréntesis de corchetes. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted puede hacer esa operación. Pero es más tedioso. Es más tedioso hacer esto. Pero dentro de una fórmula, usted quiere hacer referencia a una hoja específica, a un libro específico y a una hoja dentro del mismo, sería de esta manera como tiene aquí. Dice el libro Trujillo, en la hoja Trujillo, porque así mismo se llama la hoja, en la referencia absoluta de A1 a H3. Se va a tomar todo eso, toda esa referencia. La agregamos. Borramos y vamos entonces nuevamente a examinar. Nos vamos entonces al siguiente libro de Atacna. Selecciono. Regreso. Agrego. Borro. Examinar. Fibra. Regreso. Agrego. Agregar. Borrar. Voy al siguiente. Lima. Selecciono. Regreso. Agrego. Borro. Y voy al último, que sería Chiclayo. Selecciono. Regreso. Agrego. Borro.
Fila superior, columna izquierda. Solamente quiero eso, no voy a vincular. Aceptar. Aquí está. Aquí tenemos toda la información consolidada. ¿Observaron? Ahora, si yo hago un libro nuevo y yo quisiera, vamos a decir, cierro esto, guardar. Estoy aquí, me voy a datos, consolidar, examinar, pero fíjense en este caso, examinar aquí. Yo puedo hacer clic en esto para buscar la referencia, pero no tengo los libros abiertos. Si hago clic en examinar, entonces tendría que indicarle la ruta donde se encuentra el archivo. Cursos virtuales, hacer todo ese recorrido si lo tengo en varias carpetas dentro de mi estructura. Bueno, en mi caso todo lo que tendría que hacer. Yo tengo esto en carpetas y carpetas dentro de todo organizado. Entonces tendría que hacer todo ese recorrido. Vamos a hacerlo con Chiclayo. Aceptar. Ahí está. Agregar. Dice, la referencia a la consolidación no es válida. Porque es necesario tener el libro abierto. En este caso. En agregar. Me dice que no es válida. Entonces, ese es uno de los requisitos que tenemos que hacer. Vamos a utilizar la consolidación entre libros, deben estar abiertos. Observaron que cuando los teníamos abiertos no hubo ningún problema, ahí se buscaba la información de una vez, pero acá no permite, no lo permite. Profe, los libros abiertos se buscan con examinar, ¿no? Cuando están abiertos. Sí, sí, cuando están abiertos tú tienes que, acuérdense que ahí que los tenía todos abiertos, yo solamente me fui a consolidar y me vine aquí al botón de referencia. Botón de referencia y buscaba el libro que estaba aquí. Que lo tenía abierto. Así. A las pestañas abiertas. Las pestañas abiertas. Pero en el caso esto de que por eso mismo que los cerré todos y volví a realizar el procedimiento, uno llega hasta allá, logra seleccionar, pero a la hora de agregarlo dice que la referencia no es válida. Ahora vamos a colocarlo, digamos, estos son los libros. Vamos a colocarlo. Vamos a colocar dos, solamente dos. Colocarlo en el escritorio. Es que me estaba copiando toda la carpeta. No sé qué movimiento había hecho. Listo. Entonces, yo vengo aquí, voy a datos, me voy a consolidar, examinar por escritorio, reciclaje, aceptar, agregar. ¿Observaron? La referencia de la consolidación no es válida. Yo digo que no debe existir ese problema porque estamos buscando la ruta donde se encuentra el archivo. Pero no me lo está
haciendo aquí. User, esto, yo le estoy indicando, aquí está el archivo, lo estoy agregando y no me lo permite. O sea que deben estar los libros abiertos. Bien. Vamos ahora a la consolidación de datos en Excel con tablas dinámicas. Frecuentemente nosotros necesitamos consolidar datos en Excel, pero la técnica que utilicemos depende mucho del tipo de consolidación a realizar, así como la manera en cómo se encuentren las fuentes de datos. Bueno, en esta ocasión yo les voy a mostrar la técnica de consolidación de datos en Excel con tablas dinámicas. Este método no solamente consolidará los datos, sino que ustedes tendrán un reporte flexible al mismo tiempo, sin mayor esfuerzo. Vamos a hacer un ejemplo. Me parece que aquí la tengo. Consolidación. Esto no es. Bueno, vamos a tener que tener. En esta hoja voy a copiar lo siguiente.
Vamos a colocarle aquí Hugo. Hugo. Esta no es Hugo, sino este Paco. Y esta es Luis. Ok. Nosotros queremos hacer una consolidación de las tres hojas donde aparecen las ventas de cada producto realizadas por Hugo, por Paco y por Luis. Queremos esa consolidación en una hoja nueva. ¿Ya? Entonces vamos a abrir la hoja nueva donde vamos a tener la consolidación, pero utilizando el método de consolidación por tabla dinámica. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que hacer el llamado al asistente para tablas y gráficos dinámicos. ¿Cómo se hace ese llamado? El asistente, es a la activación del mismo, presionando las teclas a la vez, Alt T. Esas dos teclas a la vez se mantienen presionadas y se pulsa la B. Alt T, B. Alt T, B. Listo, ahí está. Vuelvo y lo repito. Llamamos el asistente para tablas y gráficos dinámicos, presionando la tecla, la combinación Alt, la tecla Alt, T, B. Y aquí nos aparece el asistente para tablas dinámicas. Ok, voy a ubicarme aquí. Alt, T, B. T, T. T. De tarea. Alt, T, B. B. De bueno. Entonces, aquí en el asistente nos dice, ¿dónde están los datos que se desea analizar? La primera opción ya está seleccionada, lista o base de datos de Microsoft Excel. Eso es correcto, porque pueden estar en una fuente de datos externa o pueden estar en un rango de consolidación múltiple. Pero en este caso, por lo general, siempre está en una lista o base de datos de Microsoft Excel. ¿Qué tipo de informe desea crear? ¿Tabla dinámica o informe de gráfico dinámico? Nosotros queremos crear una tabla dinámica. Así que ahí lo dejamos en tabla dinámica y hacemos clic en siguiente. Dice, ¿dónde están los datos que desea usar? ¿Dónde están los datos que desea usar? Entonces aquí ustedes tienen que buscar los datos. Aquí sería lo mismo que en la consolidación. Vienen aquí, buscan los datos de Hugo. Hugo, aquí está. Regreso. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí falta algo. Aquí falta algo. Aquí hay algo extraño. Déjame ver. Alt, T, B. La lista, está bien, tabla dinámica, bien. Pero ¿por qué me muestra solamente el que él debe presentar la ventana de permitir agregar? No se le da el siguiente, y así. Bueno, es que como no, ahí no debe presentar eso, sino él debe presentar esto de inmediato. Bueno, vamos a hacerlo, vamos. Aquí, Hugo, y siguiente. No, porque aquí ya me dice dónde desea situar el informe.
El informe lo quiero aquí. Finalizar. Y él finaliza. Y no, eso no es lo que yo quiero. ¿Verdad? Qué extraño. No debe mostrar eso así. Debe mostrar la ventana de agregarlo, a agregar el rango seleccionado. Vamos a ver qué pasa. Y me sigue presentando eso. Claro, debe mostrar aquí para cuando yo selecciono el rango, agregarlo. No lo está haciendo. Así. Lo que el asistente muestra es la parte esa de cuántos campos de página. Voy a guardarlo, va. En el escritorio. Ahora en el escritorio. Ah, ya sé lo que estoy haciendo. Yo soy el que tengo el error. Estando aquí, al TV, que me estaba olvidando de ese paso. Lista base de datos. ¿Dónde están los datos? Ahí están en una lista base de datos, no están en rangos de consolidación múltiple, en realidad, porque son estos. Son estos 3 rangos. Así que es aquí. Rangos de consolidación múltiple. Siguiente. Ahora sí. Puede crear un informe de tabla dinámica que utilice rangos de una o más hojas de cálculo y que no tenga campos de página o tenga un máximo de 4. ¿Cuántos campos de página desea? Crear un solo campo de página. Por lo general, siguiente. Entonces, ahora sí, miren, ahora sí me aparece. Vengo aquí, selecciono el rango, regreso, agrego, borro, voy a la referencia nuevamente, selecciono el rango, regreso, agrego, borro, referencia, voy a Luis, selecciono, regreso, agrego. ¿Ya? Estamos ahí ya en el paso que estamos agregando todas las hojas involucradas en la consolidación de datos utilizando tablas dinámicas. Ahora, siguiente. Aquí en el último paso dice, ¿dónde desea situar el informe de tabla dinámica? Hoja de cálculo nueva, hoja de cálculo existente. Como ya yo estoy ubicado en una hoja de cálculo existente, es la hoja que abrí, solamente le indico dónde quiero. Aquí, a partir de A1. Finalizar. Y aquí está mi resultado. Miren cómo automáticamente me hace la consolidación, pero me presenta para hacer un filtrado por producto, para hacer un filtrado por mes. Y aquí, ¿a qué se refiere? Elemento 1, Hugo. ¿No? Aquí, aceptar para Hugo, para Paco y para Luis. Entonces
Entonces, esta es la consolidación utilizando el método del asistente para tablas y gráficos dinámicos. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a seleccionar esto, lo borramos. Coloco aquí. Llamamos al asistente. Rango de consolidación múltiples. Tabla dinámica. Crear un solo campo de página. Esto fue lo que yo lo dejé igualito. Siguiente. Pero si yo quisiera colocar campos de página personalizados, lo puedo hacer. Aquí, campos de página personalizados, siguiente. Entonces aquí hago primero este procedimiento de agregar los rangos involucrados en la consolidación, que son todos estos. Agrego, borro, voy nuevamente a la referencia, busco Paco, lo selecciono, lo agrego, borro y voy al último que es Luis, lo selecciono, regreso, agrego, borro. Entonces aquí dice, ¿cuántos campos de página desea? Bueno, yo quiero 3 campos de página. 3, porque al campo 1 yo le quiero llamar Hugo. Al campo 2 le quiero llamar Paco. Y al campo 3 le quiero llamar Luis. Siguiente. Hoja de cálculo nueva. Si yo escojo hoja de cálculo nueva, él me va a abrir automáticamente una hoja de cálculo nueva. Pero en este caso yo quiero aquí mismo. Aquí aparece A3, pero yo lo cambio, yo lo puedo cambiar a 1. ¿Listo? Finalizar. Y aquí tenemos. Lo único que él no me sigue mostrando, yo puedo ponerle aquí para identificarlo, pero aquí no, aquí tenemos Hugo, aceptar. Aquí tenemos Paco, ahí mismo se lo está diciendo, aceptar. Tenemos aquí Luis, aceptar. Ahora, si yo no quiero nada de eso, yo quiero en blanco, yo lo puedo poner así en blanco. Aquí, Paco, aceptar, pero ya le indiqué que en blanco. Esto es solamente lo que acabamos de hacer es para identificar cada campo de página a que se refiere. A Hugo, a Pago y a Luis. Solamente para eso. Pero aquí lo importante es que la consolidación, al darse la consolidación, se crea una tabla dinámica donde yo puedo hacer los filtros por un determinado campo, ¿sí? Y jugar con la información que tengo en mi consolidación, porque él ha consolidado, pero ha consolidado y ha creado una tabla dinámica. Esa es la ventaja. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Se comprendió? Así es, profe. Ok. Okay. Bueno. Vamos a cerrar esto, no guardar, y nos vamos a la carpeta. A ver. Creación de datos. Aquí tenemos un libro donde tenemos las unidades vendidas para todos estos productos en los meses de enero a diciembre.
en España, en México, en Colombia, en Chile y Argentina. Y queremos aplicar una consolidación con tabla dinámica. Y esa consolidación la quiero en una hoja nueva. A ver, un voluntario que lo desarrolle. Un voluntario. Voluntario. Profe, hay que tener los libros abiertos. Ya están abiertos, ¿verdad? Las hojas sí que tenemos ahí, es un solo libro. Un solo libro con 5 hojas que son de España, México, Colombia, Chile y Argentina. Y queremos aplicar una consolidación utilizando el asistente para tablas dinámicas en una hoja nueva. Hay que abrir la hoja nueva. Necesariamente. O llamar al asistente de... Llamar al asistente sería Alt B. Entonces, aquí. Ahí se pone rango de consolidación múltiple, tabla dinámica y siguiente. Crear un solo campo de rango. De página. De página. Bueno, ahí copiar los rangos de España, México. Entonces vamos a hacer esa operación por España y seleccionamos todo. Ahí está. Incluyendo el título. Sí. Es que a veces yo veo que usted no escoge el título. No, pero es que allá no lo tenemos. Ahí. Agregar. ¿Qué más? Vamos nuevamente. México. ¿Sí? Agregar. Vamos a Colombia. Agregar. Y Chile. Vamos. Agregar. Borro. Y nos falta Argentina. Agregar. Venga. Siguiente. Hoja de cálculo nueva. Ahí está. Ajá. ¿Lo viste? Sí. Finalizar. Entonces aquí tenemos nuestra consolidación. Hay que poner... Ajá. Hay que poner qué. Ya no, entonces, pues ponerlo, claro, en la tabla dinámica, cambiar entonces y colocar ya el título que es para hacerlo más que se pueda leer. Productos. Y entonces aquí, ¿qué representaría esto? ¿Qué le pondríamos a esto? ¿Qué nombre? Ahí está la información. Unidades vendidas. Unidades, sí. P2. Borramos esto y ponemos unidades vendidas. Unidades vendidas. Ahí tenemos, esto no tenemos que poner ningún tipo de formato. Entonces aquí podemos hacer un ordenamiento. Aquí.
Estos dos tienen que quedar acá. Pero no me lo está ordenando. Está desactivado. En blanco. No me está haciendo el ordenamiento. A ver. ¿Qué creen? Punto 1, 10. No, pero no me lo está ordenando. 2, 3, 4, 5. Creo que no lo permite por la consolidación. No lo permite por la consolidación. Ok. Entonces aquí tenemos esa consolidación por tabla dinámica. Bastante sencillo. Y aquí entonces es cuestión de, bueno, aquí no había que formatear muchas cosas. Solamente cambiarle los títulos aquí. Y aquí, si usted quisiera asignarle los nombres, que en este caso sería para España, México, Colombia, Chile, Argentina. Ahí tendría que entrar nuevamente el asistente y hacer los cambios y generar, en este caso, 5 campos de página, si desea. ¿Ya? Vamos a ver qué otro. Aquí tenemos una base de datos ya un poco más grande. Tenemos fecha, categoría, cliente, tratamiento esteticista, precio, descuento y total cobrado. La misma información. Y queremos utilizar la consolidación por tabla dinámica. Voy a ubicar aquí. Entonces aquí, ¿qué tendría? Alt B. Rango de consolidación múltiple, tabla dinámica, siguiente. Crear un solo campo, siguiente. Entonces voy aquí. Sencillito, ¿eh? Enero. Selecciono toda la información. Bastante extensa. ¿Sí? Eso. Agrego. Borro. Referencia nuevamente. Voy a febrero. Selecciono. Ahí está. Regreso. Agrego. Siguiente. Una hoja de cálculo existente, pero aquí a partir de A1. Finalizar. Y aquí tenemos. Y fíjense que nosotros entonces podemos hacer filtro por fecha. O podemos hacerlo por alguna categoría, si ese cliente, algún campo de estos, podemos hacer nuestro filtrado. Pero aquí tenemos ya la consolidación por cada una de las fechas que se muestran aquí. ¿Está?
aún en la fecha, entonces el total consolidado fíjense que cuando ustedes utilizan el asistente, aquí no le muestra la operación que usted va a realizar. Aquí no le dice si usted va a sumar o va a promediar, nada de eso. Entonces ya eso aquí, en este caso, tendría que hacer el cambio de configuración en el campo de valor y seleccionar otro tipo de operación para el mismo. Profesor, para llamar al asistente hay que estar dentro de la tabla. No, yo puedo estar aquí, mire, yo estoy aquí en esta hoja en blanco y yo digo Alt B. Listo. Disculpe, profesor, ¿puede repetir para entrar al asistente qué se marca? Que me cambié a una computadora porque estaba en un celular y no pude apreciar bien. Ahí está. Gracias, profe. No, usted tiene que, puede estar en cualquier lugar de la hoja, que sea. Porque es al final donde ustedes le van a indicar si quieren esa consolidación por tabla dinámica en una hoja nueva o en la hoja existente donde están posicionados en una celda específica. Profe, pero si ya tenemos ese resultado y queremos ver el asistente, ¿cómo hacemos para ver los resultados? Ya ¿Solo lo llamamos? Sí, mire. Claro, él va a estar en el último paso porque este ya es la tabla dinámica resultante, la consolidación resultante. Pero tú puedes regresar aquí atrás, a cada uno de los pasos. Tú vas regresando atrás hasta que llegas al primer paso. Son 3 pasos. Ya. Lo llamamos nuevamente con Alt B o Alt. Sí, correcto. Con Alt B. Con Alt B. Ya. Bueno, vamos a cerrar aquí. Pregunta de esta consolidación por tabla dinámica. ¿Puedes mostrarnos otro ejemplo, profe? Ya. No tengo aquí, pero vamos a usar uno de estos. Vamos a usar este, pero lo vamos a colocar en hojas independientes. Tenemos aquí 3 hojas. Sector A, B y C. A, B, C. A ver, ¿quién lo desarrolla? Utilizando tablas dinámicas. El método del asistente para tablas dinámicas y gráficos dinámicos.
A ver. ¿Quién lo desarrolla? Yo lo voy a desarrollar, profe. ¿Me escucha? Sí. Vamos a desarrollarlo aquí en esta hoja 4. Ya. Ya que nuevo, ALT TV para llamar al asistente. Al TV. Sí. Rango de consolidaciones múltiples y tabla dinámica siguiente. ¿Qué pasa? ¿Aquí? No, es que no, me parece la pantalla congelada. Congelada. No, sí, aquí está. Estamos en Ah, el paso 2. Crear un solo campo de página. ok, siguiente. Siguiente. Ahora el rango sería el A. Viene Vamos, aquí, buscar el rango de A. seleccionamos, Aquí. agregar, borrar, B, seleccionamos el rango, agregar, borramos Vamos a y hacer. ajá, agregar, siguiente. Sería en A1. Hoja de cálculo existente A1. Finalizar. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya entonces, ya como le dije, aquí ya depende de ustedes qué es lo que quieren presentar. Un mes específico, o enero y julio. Y aquí, semestre 2 y 3. Ya entonces ustedes van haciendo los cambios, pero ya esto está consolidado. Consolidado. Y en este caso se puede decir que, digamos que son unidades de productos que fueron vendidos. Y vuelvo y repito, cuando ya usted tiene la consolidación aquí, la tabla dinámica acá, puede cambiar la configuración del campo, ya sea a promedio, a máximo, a mínimo, lo mismo, lo que usted desee. Y aquí, elemento 1, 2 y 3 se refiere a, en este caso, las hojas involucradas en la consolidación. ¿Ya? Entonces, si yo vengo aquí, vengo acá, y llamo al asistente, de atrás, quiero hacer alguna corrección, aquí, por ejemplo, llegué al paso 2, ¿cuántos campos de página desea? Campos de página personalizados. Siguiente, entonces yo quiero 3 campos, 3, ese campo A, el otro se llama B y el otro se llama C. Si desea. Finalizar. No me actualizó. A ver. Vuelvo a hacerlo, ¿eh? Alt, B. A, B, C. Siguiente. No lo actualiza. Tengo que eliminar todo. Profe, ahí donde usted pone el nombre del campo, ahí hay una flechita, ¿no será que se pone? ¿Dónde? Ahora ¿En dónde? el asistente,
Ahí donde usted pone campo 1, ahí no se le pone algo de la No. dirección del campo o la hoja del campo. No. Ahí se pone. Pasa que como parece que la consolidación hay que hacerla de nuevo, porque aquí yo pensaba que lo iba a actualizar de una vez. He ido a la capa, la misma posición, finalizar, pero Bueno, no entonces me lo. habría que tener el campo personalizado desde el principio. Ujú. Porque hay que Correcto, tener está cabrón. personalizado desde el principio. Sí. Ahora si yo vengo aquí así, hago esto. Rango siguiente. Procesado siguiente. Aquí el rango de A. Ingreso. Agrego. Borro. Nuevamente el B. Selecciono. Agrego. Borro. El C. Tres. A. B. C. Siguiente. ¿Sí? No lo permite. Debería de actualizarse, pero no lo permite. Aquí tenemos una opción de actualizar. Ahí está. Menos que habría que hacerle clic aquí en actualizar. Pero aquí están. Entonces ya es cuestión de coger aquí A. Y ahí está. Le está mostrando la información de el sector A. Y así sucesivamente. Ahora voy a volverlo a seleccionar. Borrarlo. Coloco aquí. Alt B. Rapidito. Esto. Siguiente. Siguiente. Aquí. El rango. A. Eso. ¿Sí? Entonces, estando aquí, llamo al asistente nuevamente. Atrás. Y siguiente. 3. A. B. C. Finalizar. Clic derecho. Actualizar. No la actualiza. No la actualiza. No la actualiza. En otras herramientas sí se actualiza de una vez. Pero aquí no me la está actualizando. No me está actualizando. Quiere decir que hay que hacerlo desde un principio. Indicarle los campos personalizados. Vieron que borramos y editamos y lo pusimos individualmente en el principio, los campos personalizados, y ahí sí me lo aceptó. Ahí sí me lo aceptó. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está clarito? Hasta el momento sí, profe. Veamos mañana. Significa que cada vez que vamos a usar el asistente tenemos que ubicarnos en una página nueva, profe. No, acuérdese que no. Acuérdese que cuando usted usa el asistente, usted puede estar en cualquier hoja. Porque al final, en el paso 3, es que le indica dónde desea situar el informe de tabla dinámica. En una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Y aquí, como yo he estado en esta hoja que yo abrí, una hoja en blanco,
Yo me ubiqué aquí, entonces le indiqué que en la hoja de cálculo existente en la celda tal. Pero de igual forma pude haber seleccionado hoja de cálculo nueva y él me va a abrir esa hoja nueva y va a ubicar la consolidación final ahí. ¿Ya? Ajá. Digamos en el ejemplo de ayer que usted hizo, que en la misma hoja no se aplicaba, ay, ¿cómo se llama? La consideración vínculo, con vínculo. Ajá, exacto. En esta funciona igual que la explicación de ayer. Cuando se hace en una misma hoja. Pero usted que, pero me está hablando de la consolidación por tabla dinámica. Sí, exacto, profesor. Porque vamos a buscar el ejemplo. Bueno, era precisamente este. Este lo que pasa es que yo copié las hojas en libros así. ¿Qué usted dice aquí? Este se refiere a esto. Aquí la consolidación vinculada no se puede. Pero la consolidación sin vínculo sí se puede. ¿Usted qué se refiere a la tabla dinámica? A la tabla dinámica. Aquí así. Exacto. Dice hacer esto. Hoja de cálculo nueva, hoja de cálculo existente. Quisiera ahí, hoja de cálculo existente. Eso es lo que usted me decía. Exacto, profesor. Ahí está. Y se fue. No, porque no hay problema con la tabla dinámica. Usted le indique que quiere la tabla dinámica y aparece ahí. Tomando la información, en este caso, de una misma hoja donde tenemos 3 cuadros con información que queremos consolidar y presentarlo. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven la consolidación? Los tipos de consolidación que hemos visto hasta el momento. Sin vínculo, con vínculo, por tabla dinámica. ¿Alguna pregunta de esas 3 consolidaciones? Todo clarito. Bueno. Se ve fácil, profesor, después que no ponga nada más. Hasta ahí estamos bien. Ya. Entonces, pero ustedes tienen que ver, tienen que observar ahí que lo que hemos visto de los diferentes métodos de consolidar, de tabla dinámica, es como más flexible porque se genera eso, pues, se genera la tabla en sí, la tabla dinámica en sí, y donde nosotros podemos hacer un filtrado y hasta hacer un gráfico dinámico. Hacemos el gráfico dinámico de esa información. ¿No es así? En línea, sectar, ahí tenemos nuestro gráfico. De todo eso, esa consolidación resultante. Y donde nosotros podemos hacer el filtrado nuestra gráfica dinámica va cambiando a medida que se hacen ajustes en la tabla dinámica. Ahí está. Y al hacerlos aquí, también sucede lo mismo.
Era aquí, ¿no? Y miren cómo se ajusta mi tabla dinámica de una vez. Todo eso está vinculado. Bueno, no hay preguntas. Vamos a ver el tercer método, que este tercer método es un poquito más largo, pero tiene la ventaja de que podemos utilizar diferentes campos en las hojas que vamos a trabajar. Y este es la consolidación de datos de varios libros de Excel utilizando la herramienta de Microsoft Query. ¿Y qué es Microsoft Query? Es un programa incluido en Excel que nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo, lo cual nos evitará ingresar manualmente los datos provenientes de fuentes de datos externas, ya sean bases de datos corporativas o archivos de nuestro Excel, donde nosotros encontramos a Microsoft Query. Nosotros lo encontramos aquí en datos, la pestaña datos. Miren todo lo que tiene la pestaña datos. Lo que hemos visto acá, ordenar y filtrar de las herramientas de datos, y poco a poco vamos a ir, acá vimos esquemas, y ahora después de estas herramientas que vamos a estar utilizando esta semana y la otra, vamos a entrar a las herramientas de análisis. Pero la herramienta de Microsoft Query nosotros la encontramos aquí, en el grupo obtener y transformar datos. Nos vamos a obtener datos de otras fuentes, y aquí está de Microsoft Query. Y miren que ahí hay otras herramientas más, que son herramientas ya más complejas dentro de Excel. Cuando manejamos una base de datos, ya son más cuando estamos específicamente trabajando con base de datos para hacer consultas, para hacer formularios, informes. Entonces ya se ven estas otras opciones. Entonces, al utilizar esta herramienta de Microsoft Query, nosotros podemos conectar diversas fuentes de datos externas, seleccionar la información que necesitamos, importarla a nuestra hoja de cálculo de Excel y refrescar la información automáticamente, tantas veces como lo necesitemos. De manera que los datos de nuestra hoja de Excel permanezcan sincronizados con las fuentes externas. Entonces, aquí ya cuando hablamos de base de datos, ¿cuántos tipos de base de datos nos tenemos? Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server OLAP, Microsoft FoxPro, Microsoft Excel, porque Excel es una base de datos. También DBase es una de las bases de datos más antiguas. Paradox, Oracle también es una base de datos que se utiliza en muchas empresas grandes, quizás algunas instituciones públicas, no sé, no puedo asegurar, porque eso, Oracle es una base de datos muy poderosa, y otras más, pues. Entonces, nosotros cuando hablamos de base de datos podemos utilizar controladores o DBC, que vienen de otros proveedores que nos pueden ayudar a conectar nuestro archivo de Excel a diferentes bases de datos. Pero no vamos a entrar en ese aspecto
más, más complejo, ¿ya? De las bases de datos. Lo vamos a ver de una manera sencilla para que usted pueda trabajar bien con el método de Microsoft Query. Eso voy a cerrar aquí. Cerrar esto. Y entonces voy a abrir un libro nuevo. Libro nuevo. Este primer libro voy a colocar aquí. Vamos a hacer una base de 2 libros pequeños, los cuales nos vamos a consolidar la información de ambos libros utilizando este método. Vamos a poner aquí el ID, nombre, apellido. Está aquí. Vamos a colocar hasta aquí. Nombre. Vamos a llamarlo, vamos a dejarlo así mismo, libro 1, y lo voy a guardar en la memoria. Entonces acá en el libro 2, vamos a guardarlo, libro 2. Listo.
Ese ejemplo que ustedes acaban de observar, ustedes observaron, valga la redundancia, ID, el campo ID se repitió en ambos libros. Tiene que haber una columna de identificación que nos permita encontrar las coincidencias entre los registros de ambos archivos. O sea que con el ID, que es el código del empleado de la tabla de del primer libro, yo voy al segundo libro, porque ese es como mi llave. Voy al segundo libro y encuentro el salario del empleado. Porque el primer libro tiene el ID, el nombre y el apellido. Y el segundo libro tiene el ID y el salario. Como estamos trabajando con bases de datos, necesitamos un campo que nos permita acceder un campo de una tabla, acceder al campo de la otra tabla. Una llave. Como yo entro allá y veo la información a través de un campo llave, que en este caso es el ID o código del empleado. ¿Ah? Por esa razón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este procedimiento de utilizar el Microsoft Query es asignar un nombre de rango para los datos de cada uno de los archivos. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Abrimos el libro 1 y está. Selecciono toda la información y en el cuadro de nombre, aquí, voy a ponerle empleado. Se va a llamar empleado. Empleado. Enter. Ya. Ok. Lo cierro. Guardar. El libro 2. Libro 2 lo voy a llamar salario. Tengo acá. Selecciono el rango. Voy al cuadro de nombre. Y le pongo salario. Porque ahí va a estar el salario de la persona. De cada empleado. Listo. Guardar. Ok. Entonces, yo voy a abrir un libro nuevo en Excel. No tengo nada abierto ahora mismo, nada. Un libro nuevo en Excel. ¿Sí? Aquí está. Aquí es donde voy a hacer la consolidación utilizando el método de Microsoft Word. Abrimos el libro nuevo. Nos vamos a la ficha datos. Nos vamos a obtener datos. Luego, ficha datos. Grupo obtener y transformar datos. Aquí en este grupo me voy al comando obtener datos. Abro de acá, de otra fuente, ¿verdad? Aquí, de otras fuentes de Microsoft Query. Clic. Luego me va a aparecer esta ventana que dice elegir el origen de datos. Dice DB Files, Excel Files, Microsoft Access Database. No, eso está en Excel Files. Porque es un archivo de Excel. Aceptar. Entonces aquí fíjense, todo esto son herramientas de base de datos. Me aparece esta ventana donde vamos a conectar al origen de datos. Y entonces tenemos que buscar a través de este asistente, buscar el archivo. Que nuestro archivo está en mi memoria USB. Yo la guardé ahí. Está en mi memoria USB. Aquí está libro 1. ¿Observaron? Seleccioné la unidad. Si usted está trabajando en el disco duro, lo más probable es que aparezca aquí el disco duro, pero yo lo guardé fue en la memoria USB. Que la memoria
y de una vez me aparecieron los libros aquí. Voy a abrir un libro porque no puedo abrir los dos. Aquí libro 1, aceptar. Entonces aquí, en este asistente para consultas, nos permite elegir las columnas que deseamos incluir en nuestra consolidación. Aquí si abrimos la lista desplegable de empleados, fíjense que tenemos el ID, el nombre y el apellido. Si queremos incluir los 3 campos, lo puede hacer. Si quiere incluir nombre, usted viene, escoge el nombre y hace clic en este botón para que le aparezca acá en la columna de la consulta. Si solamente quiere incluir nombre. Pero como es todo y yo estoy sobre empleado, yo lo quiero todo ahí. Siguiente. Luego me dice que si yo deseo filtrar los datos para especificar qué filas incluir en la consulta. No quiero hacer ningún tipo de filtro. Siguiente. Luego me dice que si lo deseo en algún ordenamiento. No, no necesito ningún ordenamiento, pero puedo ordenarlo, ya sea por el código, por el nombre, por el apellido, y al seleccionar uno de ellos yo escojo ascendente o descendente, pero no quiero ningún tipo de selección de ordenamiento. Siguiente. Luego en este paso dice asistente para consulta finalizar. ¿Qué desea hacer a continuación? ¿Devolver datos a Microsoft Excel? No, todavía no. Porque yo tengo que establecer una relación entre el libro 1 y el libro 2. Y esa relación que yo voy a establecer se debe dar entre los campos de ID. Para entonces hacer consultas y presentar la consolidación como yo deseo con los campos que yo deseo. Sería ver datos o modificar consultas en Microsoft Word. Finalizar. Entonces me aparece esta ventana que es muy parecida a la ventana que aparece cuando se dictan los cursos de Access, Microsoft Access, que es una base de datos de Microsoft. Entonces aquí nosotros tenemos esta tabla empleado, porque así parece que lo seleccionamos y le llamamos empleado, con los campos apellido, ID, nombre. Y aquí aparecen los campos de la consolidación. Pero yo quiero que aparezcan todos. ID, nombre, apellido y salario. Pero no tengo la otra tabla para relacionar, establecer esa relación. Así que yo tengo que irme aquí a tabla y agregar tablas. Y aquí dice libro, estoy en el libro 1, tengo que abrir el libro 2. Libro 2. Y ya estoy observando la tabla salario. En la tabla salario, agregar. Y aquí está mi tabla y cierro esto. Aquí está mi tabla salario, mi tabla de empleado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer una unión entre las tablas. Una unión entre las tablas. Y esa unión va a ser a través del código o el ID. Así que yo vengo aquí, tabla, uniones. Izquierda, esta de acá. Sería la tabla empleado ID. Porque va a ser el ID. Entonces es como si usted tuviera esa llave en la mano y usted va acá al archivo y abre. Y busca esa información. Un ejemplo sencillo es cuando nosotros vamos a los e-pagos, algunos, digamos, a hacer un pago de luz, teléfono. La llave es la del número de cédula, que es un campo único para acceder a toda la información. Porque él va a buscar en la base de datos utilizando su número de cédula. Eso es igual acá. Así que por eso que yo seleccioné aquí empleado ID. Igual a
salario ID. Porque la tabla salario, el campo ID. Agregar. Y cierro. Y miren la línea que acaba de aparecer aquí, la fecha. Ella está relacionada. Ahí está. Miren que yo la muevo para todos lados y ahí están amarradas por el campo ID. Y ya como las tengo relacionadas, yo puedo buscar información en una tabla u otra, agregarlas o quitarlas para tener mi consolidación final. Pero como estos dos archivos tenían pocos campos, no es mucho la información. Así que yo vengo aquí, abro, y entonces yo quiero es el salario. Salario. No voy a seleccionar salario ID porque ya yo tengo la ID aquí. Así que sería el único campo que tengo ahí en esta tabla adicional, es salario. Y aquí tengo ya el ID, el nombre, el apellido y salario. Porque tenemos pocos campos en cada tabla. Ya en la siguiente clase, nosotros vamos a ver un ejemplo un poco más, con más campos en cada archivo y podemos seleccionar la información que deseamos como consolidación final. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Nos vamos a archivos y nos vamos a devolver datos a Microsoft Excel. Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. Una tabla, correcto, un informe de tabla dinámica, un gráfico de tabla dinámica. Yo lo quiero como una tabla. Cuando hablamos de tabla ya viene con un formato, de un color, un estilo, ya viene una tabla. Lo quiero en la hoja de cálculo existente o en una hoja nueva. Hoja de cálculo existente, aquí donde estoy, ahí mismo. Aceptar. Ya. Tenemos nuestra consolidación. Miren, como una tabla se crea con sus filtros.